Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a la tercera clase del curso de Sociología Contemporánea. Mi nombre es Sofía Angulo y estaremos en el día de hoy trabajando en torno a la primera unidad del curso que se llama Objeto y Método de la Sociología. Ahora nos detendremos especialmente en las técnicas de la investigación social. La presentación se va a estructurar en función de la siguiente bibliografía que es obligatoria para el curso. El texto se llama Principales técnicas de investigación de también el libro Metodología de la investigación en ciencias sociales, apuntes para un curso inicial realizado por un conjunto de sociólogos y coordinado por Karina Batiani en el año 2011. Como verán, es un texto que también está incluido en el libro al cual hacíamos referencia la clase anterior, en la cual trabajamos principalmente sobre métodos en las ciencias sociales. Bien, en la clase anterior estuvimos viendo las diferencias entre los paradigmas de la investigación social, que tienen que ver con las formas de entender y de conocer la realidad social, el qué y el cómo es la realidad social, qué conocimiento se puede construir y cuál es la relación entre el científico y lo que se pretende abordar. A su vez, estuvimos viendo también que en función de estas diferencias empiezan a surgir unas determinadas metodologías y también técnicas de investigación que son diferenciales y que funcionan en función, o sea, van a variar dependiendo del paradigma sobre el cual nosotros vamos a abordar esa realidad social. Veamos este esquema que también lo estuvimos trabajando la clase pasada. Estos distintos niveles, los tres supuestos básicos y que son pilares en la construcción del conocimiento científico, son los que guían las principales características y al mismo tiempo generan las diferencias entre los tres grandes paradigmas que vimos en la clase anterior. Los paradigmas eran el positivista, el neopositivista y el comprensivista o interpretativista. Las características que cada uno de ellos asumen también generan formas de conocer esa realidad social distintas entre sí, lo que implican métodos de conocimiento distintos y técnicas de investigación social que también se diferencian entre sí. De modo que cada método, sea cuantitativo o cualitativo, presenta sus técnicas de investigación que se corresponden a los paradigmas desde los cuales se basan. Esto significa que si nosotros nos basamos o nos vamos a parar desde el paradigma neopositivista, encontramos el enfoque cuantitativo de investigación social, que tiene sus propias técnicas de investigación social, como son las encuestas, como son los censos, los registros estadísticos. Mientras que si nosotros nos situamos desde el paradigma interpretativista o comprensivista, nosotros vamos a tener un enfoque que será de tipo cualitativo, donde las técnicas de investigación también son cualitativas y van a estar vinculadas a lo que tiene que ver con la observación de comportamientos, las entrevistas, las historias de vida, los grupos de discusión. En este contexto, cabe mencionar y además destacar la importancia de distinguir entre investigaciones que utilizan fuentes primarias de información y fuentes secundarias de información. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que saber de dónde provienen, cómo se recogen esos datos, porque también nos va a estar dando la manera de poder analizar esa información. Pero veamos ahora, ¿qué son las fuentes de información? Esta primera clasificación que se hace, fuente de información primaria y fuente de información secundaria. ¿Qué son estas fuentes de información en sociología? Bien, las fuentes de información en una investigación social se pueden clasificar como fuentes primarias y como fuentes secundarias de información. Las fuentes primarias son cualquier tipo de búsquedas en la que el investigador analiza la información que él mismo obtiene mediante la aplicación de una o de varias técnicas de recolección de datos. Por lo tanto, son derivadas de la observación y del registro directo del investigador, y se considera evidencia de primera mano que debe utilizarse de forma preferencial. Por un lado, están las fuentes primarias de información. Ahora veamos qué implican las fuentes secundarias.
Las fuentes secundarias de información se limitan al análisis de datos recabados por otros investigadores y con anterioridad al momento de la investigación. Esto significa que es una información, es un conjunto de datos que fueron realizados por otra persona, como por ejemplo, datos que no fueron publicados, que han sido elaborados por organismos públicos o por empresas privadas, datos publicados por organismos públicos y privados, como son las estadísticas, como los informes, investigaciones publicadas o no publicadas. Generalmente, las fuentes secundarias de información tienen el objetivo de enriquecer el análisis. Se recogen entonces datos de censos, de registros estadísticos recientes y de encuestas, porque esta información secundaria ayuda al investigador a definir los parámetros del problema que pretende estudiar. Ambos tipos de información, tanto aquella que proviene de una fuente de información primaria como aquellos datos que provienen de fuente secundaria de información, se combinan en una misma investigación. Son posibles de ser combinados y generalmente se hace esa combinación de fuente primaria y fuente secundaria de información. ¿Por qué? Porque contribuye y enriquece el objetivo de la investigación. Bien, si bien las fuentes primarias se consideran evidencia de primera mano que debe utilizarse de forma preferencial, las fuentes secundarias de información se utilizan por excelencia debido a sus grandes ventajas, como por ejemplo el hecho de que precisa menos tiempo y precisa de menos recursos para llevarse adelante, tanto recursos humanos como recursos económicos, recursos materiales. Al mismo tiempo, estas fuentes secundarias de información facilita el acceso a un mayor volumen de información, lo cual es difícil de alcanzar mediante una sola investigación primaria. Además, las fuentes secundarias de información permiten cubrir amplios periodos de tiempo que también serían muy difíciles de acceder realizando una única investigación. Sin embargo, este tipo de fuentes de información también presentan ciertos inconvenientes o ciertas dificultades, como por ejemplo que hay que tener en cuenta al momento de trabajar la falta de disponibilidad que podemos tener de algunos registros, sean registros estadísticos, registros administrativos, registros que surjan de un proceso de investigación de tipo cualitativo, por ser difícil el acceso o que el acceso esté restringido al uso de ciertas posiciones, ciertos lugares de trabajo o a ciertas finalidades de la recolección de esos datos. Además, también la falta de disponibilidad puede ser debido a la falta de adecuación a los objetivos de la investigación, al periodo de tiempo o a la población. Al mismo tiempo, otro tipo de inconveniente tiene que ver con la falta de control que existe o la falta de conocimiento sobre la forma de recopilar, de recolectar esos datos, lo cual limita la evaluación de la calidad de los datos y su interpretación. Al mismo tiempo, también otra dificultad tiene que ver con el hecho de poder comparar, ¿no? La comparación de los datos se restringe cuando aparecen cambios en las formas de organizar la información y de sistematizar la información. Por eso es importante tener en cuenta al momento de llevar adelante una investigación qué tipo de fuentes de información vamos a utilizar y tener en claro cuáles son esas ventajas y cuáles son los inconvenientes al momento de utilizar una fuente u otra fuente de información. Recordemos que la fuente de información primaria es la que se debe utilizar de forma preferencial y la que se recomienda. Sin embargo, es una práctica común y muy general el uso de fuente de información secundaria, ¿sí? Que es la más utilizada por excelencia. Bien, ahora que hemos realizado una breve y muy sintética definición y diferenciación entre las fuentes de información primaria y secundaria, es necesario detenernos en las diferentes técnicas de investigación social. Comencemos ahora con las técnicas de investigación desde un enfoque cuantitativo. La primera técnica que vamos a definir
y sobre la cual vamos a clarificar y conversar un poco es la técnica de investigación cuantitativa que se denomina encuesta. La encuesta obtiene información a través de un procedimiento estandarizado de cuestionario a aquellos individuos que son objeto de la investigación, que forman parte de una muestra representativa con el objetivo de estudiar las relaciones que se dan entre las variables de estudio. El cuestionario es fundamental para lograr describir y explicar las relaciones entre las variables. Por eso es importante considerar algunos aspectos que son clave para la elaboración del cuestionario, como por ejemplo, la experiencia que tenga el investigador en llevar adelante los cuestionarios, en lo que tiene que ver con el conocimiento de la población al cual el cuestionario está dirigido, la claridad de las hipótesis de investigación. Estos tres elementos que tienen que ver, repito, con la experiencia del investigador, con el conocimiento de esa población a la cual está dirigido el cuestionario y las hipótesis de la investigación, juegan un papel indispensable a la hora de elaborar el cuestionario. ¿Y esto por qué? Es importante saber. Porque el cuestionario es lo que a nosotros nos va a permitir levantar la información que nos interesa para conocer ese aspecto de la realidad social que estamos interesados en estudiar. A su vez, las preguntas también son muy importantes y en este proceso de elaboración del cuestionario se considera un momento esencial, indispensable para colocar las energías y la fuerza puesta en la elaboración de unas preguntas que puedan dar respuesta luego a los objetivos planteados en la investigación. Unas preguntas que pueden ir o que pueden tocar desde aspectos más sociodemográficos, sociodemográficos básicos, como también preguntas relativas a actitudes, opiniones, comportamientos, motivaciones, incluso sentimientos, juicios o valores de la población. Y preguntas también bien relativas a comportamientos específicos o actitudes bien particulares de los sujetos. Es importante también tener en cuenta que no hay una única manera de llevar adelante la encuesta. Existen distintas modalidades de implementación de una encuesta, según sea el tema elegido o los temas, porque pueden ser más de un tema a estudiar, la amplitud y la complejidad de la encuesta, la población que forme el universo de estudio, el tiempo que destinemos o que dispongamos para la realización de la encuesta y los recursos económicos y los recursos humanos que tenemos a disposición para la implementación de la encuesta. Con estas distintos aspectos, distintas dimensiones, vamos a poder saber si vamos a llevar una encuesta de tipo más cara a cara, como por ejemplo puede ser, o una encuesta más de tipo telefónica, una encuesta autoadministrada. Si bien cada una de estas modalidades tiene ventajas y desventajas, la selección del tipo de encuesta a implementar será únicamente, y esto es bien importante, únicamente a partir de los aspectos que estemos interesados en priorizar en la investigación. Esto significa que la selección del tipo de encuesta se regirá únicamente a partir del objetivo de la investigación. O sea, en función de lo que esté interesado en estudiar, es que voy a seleccionar el tipo de encuesta, atendiendo o considerando las ventajas y las desventajas que tienen cada uno de los tipos de encuesta. La información obtenida a través de la encuesta es mediante una observación que es indirecta. ¿Y esto qué significa? Que la información que obtengo es a través de las respuestas de los encuestados. La información recogida pueden ser objetivos, y esto tiene que ver con información referida a hechos que hayan sucedido o que estén sucediendo, o también pueden ser información referida más de tipo subjetiva. Y esto tiene que ver con juicios de valor, con valoraciones, con sentimientos, con actitudes propias de los sujetos. Otra característica de la encuesta es que la información
es recogida de forma estructurada. Es decir, se formulan las mismas preguntas en el mismo orden a cada uno de los encuestados. No hay un formulario distinto para cada encuestado, sino que cada encuestado recibe el mismo formulario, el mismo cuestionario que tiene un orden determinado, estructurado, y donde se presentan de la misma manera las preguntas en ese mismo orden para cada uno de los encuestados. Mientras que las respuestas, ¿qué pasa con esas respuestas? Se van agrupando y se van cuantificando para luego analizarlas a través de herramientas estadísticas. Los datos obtenidos son generalizables a la población a la que la muestra pertenece. Y esto es bien importante también de considerar. Las características de esa muestra me va a estar indicando o señalando el tipo de generalización que yo voy a poder realizar. Es evidente que la encuesta presenta una serie de ventajas, pero no podemos dejar de lado el conjunto de inconvenientes o de barreras que también presenta al momento de realizarla, de llevarla adelante, de implementarla. Bien, las ventajas, por un lado, están relacionadas al amplio abanico de cuestiones que pueden ser incorporados en un mismo estudio. Además, facilita la comparación de resultados debido a la estandarización y a la cuantificación de las respuestas. Otra ventaja tiene que ver con que los resultados pueden ser generalizables dentro de los límites marcados por el diseño. La obtención de la información es significativa y se recoge un importante volumen de información a un mínimo costo, sea ese costo considerado desde lo económico o desde lo temporal. Sin embargo, la encuesta también presenta un conjunto de inconvenientes que hacen referencia a la falta de adecuación para la aplicación en aquellas poblaciones que presentan dificultades en su comunicación oral. Esta es una técnica de investigación principalmente oral, en donde lo que se busca es rescatar a través del habla la información de hechos o de cuestiones, aspectos más subjetivos del sujeto. Entonces, hay un rol muy fundamental que tiene que ver con el habla. Por eso se entiende que no es adecuada para determinadas poblaciones que tienen dificultades en su comunicación oral. Bien, otro tipo de inconveniente o de barrera que presenta la encuesta tiene que ver con que la información se restringe a lo que proporciona el propio individuo. Y esto también puede suceder que la información esté recortada o que sea justamente aquello que el individuo me esté manifestando en ese momento y en ese lugar de la encuesta. La presencia del encuestador también es un factor que juega muchas veces en contra y por eso es importante todos los procesos de capacitación y de formación a aquellos que estén llevando adelante la encuesta. Porque muchas veces el encuestador puede generar o tener un rol reactivo en las respuestas o condicionado. La presencia del encuestador provoca estos efectos reactivos que son muy importantes de cuidar y de disminuir para alcanzar resultados y datos que sean los más adecuados a los que el individuo nos está manifestando. La falta de referencias contextuales y vitales también en las encuestas limita la interpretación de los datos. También existen ciertos obstáculos físicos como los edificios vigilados, los porteros automáticos, los contestadores automáticos, que se transforman en barreras al momento de recoger la información de un determinado hogar con ciertas características o de un sujeto que vive en un apartamento en donde el portero automático no permite el ingreso al edificio, a ese hogar. Otro inconveniente que tiene la encuesta tiene que ver con el alto costo que tiene una encuesta con una amplia cobertura. Vieron que hay ventajas de la encuesta, una técnica que es como por excelencia del enfoque cuantitativo, pero que también es importante considerar los inconvenientes o las barreras, los obstáculos que presenta esta técnica para
poder contextualizarla y situarla en función de cada investigación que se esté desarrollando. Un claro ejemplo de la encuesta como técnica de investigación cuantitativa y su utilización puede ser y se puede ver en realidad en las encuestas de población o de hogares que están orientadas a mujeres sobre sus experiencias de violencia. Este tipo de técnica se considera la más confiable para obtener información sobre la violencia contra la mujer. Se utilizan muestras elegidas al azar y por lo tanto sus resultados son representativos del total de la población. Al incluir las experiencias de las mujeres, sin considerar si han denunciado la violencia o si no la han denunciado, es más probable que dichas encuestas arrojen una idea más precisa que los registros administrativos que se llevan adelante en organismos gubernamentales o en organizaciones de la sociedad civil. Es una técnica que permite además comparar el riesgo de violencia que enfrentan las mujeres y entender las similitudes y las diferencias entre las distintas situaciones que se plantean. Es útil entonces para, por un lado, medir la extensión de la violencia contra la mujer. En segundo lugar, también es útil para monitorear las tendencias a lo largo del tiempo. Y en tercer lugar, es muy útil este tipo de técnica de investigación para crear conciencia y desarrollar políticas públicas referidas a la violencia de género. Ahora vayamos a otra técnica de investigación también cuantitativa y muy conocida, que es el censo de población o el censo de viviendas. El censo de población es la principal fuente de datos demográficos por la gran cantidad de información que maneja. Fíjense que el censo es lo que nos permite una fotografía de la población que describe estadísticamente a las poblaciones. Es la fuente primaria de las estadísticas básicas de la población, que son muy necesarias para los fines gubernamentales y aspectos de planificación, tanto desde lo que tiene que ver o lo referido a lo económico, como también a la planificación social de la población. Es el proceso total de recolección que implica recolectar, compilar, evaluar, analizar y publicar los datos demográficos, económicos y sociales pertenecientes en un momento específico a todas las personas en un país. Recoge datos de las características demográficas y sociales básicas de la población. Y ahí podemos encontrar como, por ejemplo, datos vinculados a la edad, al sexo, al estado civil, al lugar de nacimiento y al lugar de residencia actual. Pero también puede incluir preguntas sobre alfabetismo, escolaridad, nivel educativo, actividad económica, ocupación y número de hijos nacidos. Es una fuente de información muy rica, es una fuente de datos extremadamente importante para estudiar las diferencias entre mujeres y hombres y también para estudiar subgrupos específicos de la población. Además, el censo proporciona las bases para un marco de muestra, para que cuando se lleven a cabo encuestas a menor escala, los hallazgos puedan ser extrapolados a una población mayor. Es así que el censo se convierte en una técnica de investigación fundamental, no tanto para fines, no tan solo para fines estadísticos, sino también para fines gubernamentales, de planificación económica y social y académicos. El censo entonces sigue siendo, incluido Uruguay, un enorme desafío para los países. Uno de los requisitos tiene que ver con el auspicio y la organización del gobierno nacional con respecto a la forma de llevar adelante el censo de población. Esto está vinculado a la posibilidad de desarrollar la capacidad de generar estadísticas demográficas básicas y periódicas, sean cada 5 o cada 10 años. La periodicidad, es decir,
La realización de estos censos en intervalos regulares es de vital importancia para determinar las tendencias demográficas de un país. Otro aspecto fundamental es que debería requerir como mínimo la implementación de un censo de población y de vivienda y la instalación y el mantenimiento de un sistema de registro civil en buen funcionamiento. Esto implica entonces considerar aspectos como la universalidad para la exactitud y la cabalidad, sin duplicaciones ni omisiones, y además de la universalidad, es muy importante considerar la simultaneidad, es decir, el recuento exacto de la población total, para relacionar los datos de la población con un momento o periodo de tiempo bien definido. Por la maquinaria que despliega los censos, requieren de recursos considerables, que van desde funcionarios públicos que deberían tener capacitación técnica adecuada para llevar adelante esta tarea, así como también se requiere de un compromiso político a largo plazo por parte de las altas autoridades gubernamentales. El censo, al igual que la encuesta, presenta una serie de ventajas y otro conjunto de inconvenientes para su implementación. Veamos algunos de ellos. Las ventajas del censo, por un lado, están relacionadas a la posibilidad de obtener información a niveles micro, por unidades administrativas u otras unidades de estratificación. A su vez, el censo es un punto de referencia para las estadísticas continuas y, sin lugar a dudas, el hecho de que abarque el total de la población es una enorme ventaja. Por otra parte, presenta inconvenientes que también son importantes considerarlos y tenerlos en cuenta. Uno de los grandes inconvenientes, evidentemente, está asociado al alto costo, un alto costo que está vinculado a los recursos humanos y a los recursos materiales, pues exige una enorme cantidad de recursos de personal, financieros y materiales. Además, es necesario llevar adelante una compleja maquinaria organizativa y de gestión que abarque todo el universo a investigar, procurando evitar omisiones, pero también evitar duplicaciones. En algunos casos, la información que se obtiene, y este es otro de los inconvenientes también que presentan los censos, puede ser de peor información, es decir, de inferior calidad, porque tiene mayores errores, a las que se obtendría si la investigación se realizara por muestreo. Esto también dependerá del tipo de población o del tipo de las características y también el tema que se está tratando específicamente. Veamos ahora qué sucede en nuestro país o cuáles son las características de determinados registros, tanto estadísticos como por ejemplo administrativos también, que han surgido y que tienen cierta periodicidad en nuestro país. Es importante tener en cuenta que en Uruguay los registros estadísticos tienen una larga trayectoria. Si bien es posible sostener que los registros de datos estadísticos son tan antiguos como, por ejemplo, la escritura, y que en nuestro país los registros de esta naturaleza se deben remontar a los comienzos del Estado-nación, el primer antecedente institucional se remonta recién a mediados del siglo XIX. La institucionalización de la actividad de carácter estadístico, esto es, la producción, el análisis y la elaboración de la información relevante para el funcionamiento de los organismos del Estado, se remonta a la creación de la Mesa Estadística en el Ministerio de Hacienda en 1852. A través de los años se ha ido transformando las características de esta mesa y actualmente está vinculada al Poder Ejecutivo Nacional a través del Sistema Nacional de Estadística, liderado y coordinado por el Instituto Nacional de Estadística, cuya misión fundamental es generar y brindar a la sociedad información de calidad sobre la realidad nacional. Veamos
los comienzos de los registros estadísticos en nuestro país. En 1852, vean que se realizó el primer censo de población y hasta el momento se han realizado 9 censos de población y de vivienda en Uruguay. Uruguay tiene además una extensa trayectoria en el levantamiento de los censos agropecuarios, que también data de 1852, con el primer censo agropecuario, y hasta el momento se han realizado 19 censos agropecuarios, 15 generales y 4 ganaderos. En 1956 se realiza una encuesta por muestreo sobre la familia en Montevideo. En 1959, el Instituto de Ciencias Sociales lleva a cabo la encuesta sobre estratificación y movilidad social en Montevideo. En 1960, el Instituto de Ciencias Sociales realiza el registro universitario, considerándose el primer censo de estudiantes universitarios. En 1963, el CLAE realiza un importante estudio sobre el Uruguay rural, con una encuesta nacional por muestreo. Y en 1966, la Comisión Coordinadora de los Entes de la Enseñanza realiza un estudio fundamental sobre el estado de la educación de nuestro país. Actualmente, los registros estadísticos más importantes están vinculados al trabajo realizado por el Instituto Nacional de Estadística, a través de los censos, de las encuestas continuas de hogares, y también es posible contar con un número importante de encuestas de opinión pública y de mercado. No podemos dejar de mencionar que la revolución tecnológica ha impactado las tecnologías de la información y una de las consecuencias ha sido la capacidad de generar, recolectar y almacenar grandes volúmenes de datos. Actualmente existen grandes cantidades de información digital sobre prácticamente cualquier tema de interés. En este nuevo escenario, el análisis de grandes volúmenes de datos se ha vuelto una herramienta esencial para extraer conclusiones y tomar decisiones en todas las áreas de la actividad humana, sean sociales, económicas, empresariales, industriales, agrícolas, biológicas, entre otras. Durante el desarrollo del curso, estaremos trabajando en torno a distintas unidades temáticas y dentro de cada una de ellas estaremos viendo la implementación de este enfoque cuantitativo en las investigaciones sociológicas. Por ejemplo, en la unidad referida a desigualdades y pobreza, veremos las necesidades básicas insatisfechas y la línea de pobreza, cómo se construyen y los principales hallazgos. En la unidad referida a educación, veremos las matrículas básicas del sistema educativo uruguayo, la asistencia y la cobertura, las tasas de deserción y las tasas de repetición. En empleo, trabajaremos a partir de la tasa de actividad, la tasa de empleo, la tasa de desempleo, que se consideran indicadores fundamentales para poder evaluar la calidad del empleo en un determinado país. En lo que respecta a la demografía, veremos la estructura demográfica de nuestro país por edades, por sexo, por lugar de residencia. En la unidad referida a los territorios urbanos y rurales, trabajaremos en torno a la construcción tipológica de territorios. Luego, en la unidad referida a género, con la encuesta del uso del tiempo vamos a estar trabajando, viendo los principales hallazgos en cuanto a la dedicación horaria que le dan mujeres y que le dan varones a las tareas vinculadas al cuidado de personas en situación de dependencia y a las tareas propias del hogar. Luego, en el módulo vinculado a juventudes, veremos la encuesta nacional de adolescencia y de juventud. Y en la última unidad, que es la referida a la sociedad de la información y el conocimiento, veremos la encuesta de usos de tecnologías de la información y la comunicación. Como habrán visto, las técnicas de investigación cuantitativas son adecuadas para ocuparse de las diferencias existentes entre un gran número de casos. Se centran en la descripción y en la relación que existe entre distintos atributos.
los métodos cuantitativos proporcionan una forma directa de poner en práctica el interés de un investigador por los patrones generales. Usa unidades genéricas como los individuos, las familias, los territorios, y puede usarse para comprobar argumentos teóricos generales y también para realizar proyecciones acerca del futuro. Luego de repasar lo que son las grandes técnicas de investigación desde el método cuantitativo, desde el enfoque cuantitativo, como vimos la encuesta, los distintos tipos de encuesta, vimos el censo, las ventajas, los obstáculos para llevarlo adelante y los registros estadísticos, pasemos ahora y veamos las técnicas de investigación desde un enfoque cualitativo. La primera técnica que nosotros vamos a estar trabajando tiene que ver con la entrevista. La entrevista es una técnica conversacional, al igual que la encuesta. Es una técnica en donde prima el habla, la oralidad. Es una conversación que es provocada por el entrevistador, realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de investigación, con una finalidad que es de tipo cognitivo, que está orientada por el entrevistador y que tiene un esquema de preguntas que es orientativo. Las preguntas son flexibles y no está estandarizado, como pasaba con la encuesta, que presenta un cuestionario estandarizado y cerrado, secuenciado. Las entrevistas presentan un conjunto de preguntas que orientan al entrevistador. Bien, existen, entonces, así como las encuestas existen distintos tipos, las entrevistas también presentan distintos tipos que tienen que ver con el grado de estandarización que presentan. Es decir, el grado de libertad o de restricción que se concede al entrevistador y al entrevistado al momento de la realización de las preguntas. Por un lado, contamos con la posibilidad de llevar adelante una entrevista que se denomina estructurada, donde se hacen las mismas preguntas a todos los entrevistados con la misma formulación en el mismo orden. Luego también podemos trabajar con una entrevista semiestructurada, la cual dispone de una serie de temas que deben ser tratados a lo largo de la entrevista, decidiendo en el momento que se está llevando adelante la entrevista el orden y el modo de formular la pregunta. ¿No? Entonces, se realiza una pauta, es una pauta abierta de preguntas flexibles y dinámicas. Entonces, la pauta, ¿cómo se orienta? A través de grandes temas que responden a los objetivos de la investigación. Y luego tenemos otro tipo de entrevista, que es la entrevista no estructurada, en la que no se establece el contenido de las preguntas y solo se van a plantear los temas a abordar, pudiendo variar incluso en función del sujeto al que se está entrevistando. Entonces, ¿qué tipo de entrevista seleccionar? El tipo de entrevista que varía en función del grado de estandarización de las preguntas, varía, ¿no? Tenemos una entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada. Pero ¿qué tipo de entrevista seleccionar? La respuesta va a depender de los objetivos de la investigación y de las características del fenómeno estudiado. Son dos condiciones que tenemos que tener en cuenta al momento de seleccionar el tipo de entrevista. Los objetivos de la investigación por un lado y las características de la población a la que yo quiero y me interesa entrevistar. Bien. La entrevista en profundidad es otra técnica de investigación cualitativa. Veamos las características que tiene. La entrevista en profundidad puede ser una técnica muy óptima para utilizarse en las siguientes situaciones. Por ejemplo, siempre y cuando, que esto cabe, digamos, hacer la mención,
será una técnica óptima siempre y cuando se corresponda a los objetivos de la investigación y a las características del fenómeno estudiado. Eso es algo que siempre debemos tener en cuenta. Toda técnica que seleccionemos se va a corresponder y va a tener una adecuada correspondencia con los objetivos de la investigación. Entonces, la entrevista en profundidad será una técnica óptima siempre y cuando podamos ser capaces de identificar que esta técnica responderá los objetivos de la investigación. Entonces, las entrevistas en profundidad las podremos utilizar para la reconstrucción de acciones pasadas, para el estudio de representaciones sociales personalizadas, para el estudio de la interacción entre constituciones psicológicas personales y conductas sociales específicas, y para la prospección de los campos semánticos, el vocabulario, los discursos de determinados grupos y colectivos de la sociedad. Esta entrevista en profundidad también presenta ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. Veamos. Algunas de las ventajas de la entrevista en profundidad tienen que ver con la riqueza informativa. Es una entrevista intensiva, contextualizada y personalizada. Hay posibilidad de indagación, de clarificación, de seguimiento de preguntas y de respuestas. También presenta un alto grado de flexibilidad, lo cual amplía la posibilidad de cobertura de distintos temas. Y además es una técnica de investigación que tiene muy fácil acceso para no solamente rescatar o levantar esa información que me está dando el entrevistado, sino que puedo observar detalles de ese entorno en el cual está situado el entrevistado. Mientras que los inconvenientes de esta entrevista, de este tipo de entrevista, que es la entrevista en profundidad, están vinculados al factor tiempo, a posibles problemas de reactividad, de fiabilidad, de validez, la interferencia del entrevistador en esa relación con el entrevistado, la falta de observación directa o participada, y también presenta determinadas carencias en cuanto a las ventajas de lo que implica una interacción más de tipo grupal. Veamos ahora otra técnica de investigación, que es la historia de vida, una técnica de investigación cualitativa. La historia de vida está formada por relatos que se producen con una intención de elaborar y transmitir una memoria. Una memoria que puede ser personal o colectiva y que hace referencia a las formas de vida de una comunidad en un período histórico concreto. Se identifican tres formas, tres maneras de enfocar el sentido y el trabajo mediante las historias de vida. Una manera, una primer perspectiva, es aquella denominada positivista. La la historia de vida, con esta perspectiva positivista, toma como indicio un determinado momento, que puede ser de una formación social, de un momento inicial de un determinado grupo, de una determinada acción colectiva. La otra perspectiva, la segunda perspectiva, que se denomina interaccionista en esta historia de vida, pone el foco en el sentido de la construcción de las situaciones. Y acá interesa el tú y el yo, es decir, el cara a cara entre quien está recolectando esa historia de vida y quien está narrando y construyendo en este momento que se desarrolla la historia de vida, esa memoria que puede ser personal o puede ser colectiva. Interesa en esta perspectiva interaccionista el proceso de producción de relatos, el cómo se construye ese discurso, qué dice en ese discurso, cómo lo dice y quién lo está diciendo. Y finalmente, una tercera perspectiva es la perspectiva dialéctica en esta historia de vida, en donde se entiende la historia de vida en el marco de un sistema. En este sentido,
la historia del sujeto interesa en tanto está situada en un determinado periodo de tiempo. La historia puede ser de un sujeto individual o de un sujeto colectivo, que se va a construir en función de las determinaciones y las condicionantes del sistema social en el que está inmerso. Bien, al igual que las entrevistas en profundidad, las historias de vida también tienen determinadas ventajas e inconvenientes. Las ventajas tienen que ver con el carácter retrospectivo, ¿no? Ahí adquiere una importante singularidad y particularidad de esta técnica de investigación cualitativa. Es muy importante para recuperar memoria individual o colectiva. Permite un conocimiento de la cronología y de los contextos también. Y hay una gran disposición para la puesta en práctica de la articulación entre métodos y técnicas. Mientras que los inconvenientes se centran en los problemas de control, como la autenticidad, la veracidad y la tensión permanente que existe entre la memoria colectiva y la memoria individual. Además de estos inconvenientes se suman otros como por ejemplo el factor tiempo y la relación interpersonal que se establece entre el investigador y quien está narrando esa historia de vida. Veamos ahora otra técnica de investigación social desde un enfoque cualitativo, como son los grupos de discusión. Los grupos de discusión son una técnica de investigación que trabaja con el habla, lo que se dice, lo que alguien dice en determinadas condiciones de enunciación. Se asume el habla como punto crítico y como punto nodal para levantar la información y conocer ese fragmento de la realidad social a la que quiero estudiar. El grupo de discusión produce discursos particulares, singulares y que están controlados. ¿Por qué controlados? Porque el grupo se construye en el marco de una investigación. El grupo de discusión no es cualquier grupo de pares, no es cualquier grupo de compañeros de trabajo, no es cualquier grupo familiar, no es cualquier grupo de amigos, sino que es un grupo como técnica de investigación. Es un grupo de investigación que surge para la investigación y que finaliza cuando la técnica de investigación llega a su fin. O sea, tiene un comienzo y tiene un fin marcado en el contexto de la investigación. Entonces, los grupos de discusión producen discursos que por eso son condicionados, que por eso son controlados, que remiten, y ahí viene la particularidad o la importancia de los grupos de discusión, estos discursos van a remitir a discursos que son generales y que son sociales. Se enfatiza el habla, lo que se dice, quién lo dice y cómo lo dice. Es importante destacar las siguientes características de los grupos de discusión. El grupo de discusión existe solo a efectos de la investigación. Como les decía, surge en un proceso de investigación y finaliza en el contexto de la investigación. Establece además el grupo de discusión un espacio de opinión grupal. Es un intercambio de ideas y de opiniones. La muestra no responde a criterios estadísticos, sino estructurales. Se pretende la representatividad de aquellas relaciones sociales que son de interés para la investigación. El tamaño del grupo de discusión se sitúa entre los 5 y los 10 participantes y debe existir cierta homogeneidad y heterogeneidad a la interna del grupo. Un grupo de discusión no pueden ser de personas que compartan las mismas características sociodemográficas, políticas, culturales, sino que más bien es un grupo que debe considerar cierta homogeneidad, pero también rescatando heterogeneidad entre los integrantes para que se pueda generar
un debate, un intercambio entre distintos puntos de interés para la investigación, en donde se lleguen a disensos, pero que también se logren consensos comunes. Las ventajas de los grupos de discusión están vinculadas a la flexibilidad de la técnica, que se puede utilizar para un gran abanico de temáticas, con personas y en ambientes muy distintos. Además, los efectos de sinergia que se crean en el propio grupo generan ciertos estímulos entre los integrantes, entre los participantes del grupo de discusión, y otorga esa seguridad y esa espontaneidad característica de todo grupo de discusión. Por otra parte, los grupos de discusión presentan también inconvenientes, que están vinculados a los problemas de generalización y la necesidad de complementar con otras técnicas de investigación social. Finalmente, la quinta técnica de investigación cualitativa es la observación. Veamos sus características. La observación es una técnica para la recopilación de datos a partir del comportamiento no verbal. El habla ya no interesa en tanto forma de recoger la información, sino que lo que está interesando ahora son los entornos, los comportamientos, cómo se desarrollan en determinados contextos. Es la recopilación de datos a partir del comportamiento no verbal que está planificada de acuerdo a fases, lugares y aspectos que se desea conocer. Va a estar entonces controlada y relacionada directamente con los aspectos que se pretenden investigar. Sometida también a controles de veracidad, de precisión y de fiabilidad. Existen diferentes roles que puede asumir el investigador en función del grado de ocultación o de revelación de la identidad del investigador y de su grado de participación o de distanciamiento en dicha observación. En función del grado de ocultación o de revelación, así como del grado de participación o de distanciamiento, es que aparece otro tipo de observación, que es la observación participante. La observación participante es cuando el investigador asume un rol activo y participa en ese fenómeno, en ese contexto. La observación participante es más que una observación. Incluye la intervención directa del investigador en el objeto de estudio. Se realiza durante un periodo de tiempo relativamente largo en su medio natural y se establece una interacción personal con sus miembros. Porque, ¿qué es lo que interesa? Interesa describir las acciones y comprender las motivaciones que llevaron al grupo a realizar determinados comportamientos. En algunos casos, esta técnica de investigación resulta especialmente útil, como cuando el conocimiento sobre un determinado fenómeno es escaso, como por ejemplo sucede con un nuevo movimiento político, un acontecimiento social imprevisto, como es el caso de una rebelión. También puede ser útil la observación participante cuando existen grandes diferencias entre lo percibido, el punto de vista interno y el punto de vista externo, como en grupos de orígenes étnicos distintos, o en organizaciones sindicales, o en organizaciones profesionales, en grupos profesionales. También la observación participante es muy útil en fenómenos que no admiten la presencia de miradas de extraños, como por ejemplo en los rituales religiosos, en la vida familiar, en la relación entre el médico y el paciente. Y también es muy útil en fenómenos que se ocultan de manera deliberada a la mirada de extraños, como por ejemplo en las conductas delictivas, en las conductas llamadas desviadas, asociaciones secretas o sectas religiosas. En estos casos, la observación participante se convierte en la técnica de investigación por excelencia. Sin embargo, la observación participante presenta algunas dificultades, como las referidas a la subjetividad del investigador,
Al describir la realidad que está estudiando, el investigador se describe a sí mismo a través de las preguntas que plantea, de la selección de los hechos y de las interpretaciones que da. Dependen de su punto de vista. Entonces, la interferencia de la subjetividad del investigador está puesta en juego y muchas veces puede transformarse en una barrera difícil de sortear. Otro inconveniente tiene que ver con la falta de generalización de los casos estudiados. La observación participante se aplica para el estudio de uno o pocos casos, con gran profundidad, pero en una escala muy pequeña. Y finalmente, el otro inconveniente tiene que ver con la falta de estandarización de los procedimientos. Al cambiar el investigador, cambian los sujetos, los entornos, las formas de observar, las secuencias de la producción de datos y las características del material empírico, es decir, de los registros que se observan. Bien. Finalmente, para ir cerrando esta tercera clase sobre la unidad 1, les presento algunas preguntas orientadoras de esta primera unidad, especialmente referidas a los métodos y las técnicas de investigación en sociología. Algunas de estas preguntas que pueden ir orientando la lectura de la bibliografía obligatoria tienen que ver con, bueno, hemos trabajado sobre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Entonces, ¿qué diferencias pueden señalar entre una investigación y la otra? Si ahora tuvieran interés en trabajar en torno a un problema de investigación, desde un abordaje sociológico, desde una mirada sociológica, ¿qué tipo de diseño sería el más conveniente? ¿Qué fuentes utilizarían? Y finalmente, poder detectar las diferencias que pueden darse, que pueden identificarse entre las distintas técnicas de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas. Identificar las potencialidades, poder también recabar en las debilidades, ¿no?, las fortalezas y los inconvenientes de cada una de las técnicas de investigación que acabamos de recorrer. Ahora bien, antes de terminar, repasemos grandes temas que hemos tocado en esta clase. Comenzamos en realidad con un breve repaso de lo que fueron los enfoques trabajados en la clase anterior, enfoques de investigación cuantitativos, el enfoque de investigación cualitativa, y las distintas implicancias que tienen desde lo que significa el contexto en donde se estudia, pero también la implicancia del propio rol de quien está investigando. Luego vimos las características de las fuentes primarias y secundarias de información y finalmente nos centramos en algunas de las técnicas de investigación de ambos enfoques, del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo. Bien, hemos llegado entonces al final de nuestra clase sobre las técnicas de investigación social. Pero además también llegamos al final de esta primera unidad que se titula Objeto y método de la sociología. De modo que quisiera adelantarles que la próxima clase será el comienzo de la unidad 2, denominada Desigualdades sociales. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido lo suficientemente clara en este acotado tiempo y restringido diálogo. Nos encontramos en la semana.